Vamos a revisar básicamente los fármacos antidiabéticos, su mecanismo de acción, reacciones adversas y también de las hormonas tiroideas, ¿no? Que son los dos grandes grupos, ¿no? Bien, en el caso de los fármacos antidiabéticos, cada vez se va descubriendo más fármacos, más blancos o puntos terapéuticos, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, estos de acá, que son bien conocidos, son los llamados secretagogos, ¿ya? Y ya más o menos les había comentado. Los secretagogos son los fármacos antidiabéticos que aumentan la secreción de insulina, corrigen la fase 1 de secreción, ¿no? Y ahí está las sulfonilureas y las meglitimidas, son los llamados secretagogos, porque aumentan la secreción y liberación de insulina, ¿no? En el caso de las sulfonilureas y las meglitimidas, entonces, ¿dónde van a actuar? Van a actuar en la célula beta del páncreas, porque la célula beta es la que produce y libera insulina. Entonces, donde van a actuar es en la célula beta, ¿no? Y tú te acuerdas cómo se liberaba, para liberar insulina, ¿no es cierto? La cascada era bloquear el canal de potasio. Al bloquear el canal de potasio se despolarizaba la membrana y se había calcio, el canal de calcio, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen estos secretagogos, bloquean canal de potasio. Al bloquear el canal de potasio, ¿quién se abre? El canal de calcio. Y con eso aumenta la liberación de insulina por parte de la célula beta del páncreas, ¿no? Muy bien. Los más conocidos son las sulfonilureas. Estos son los más conocidos, que tenemos por generaciones, ya lo vamos a ver. Acá estamos viendo solo la función principal. Ya está. Luego el otro grupo que te tienes que acordar son los llamados sensibilizadores de insulina. Estos dos de acá. Sensibilizadores de la acción de la insulina. O sea, son los que bajan la resistencia a la insulina. Son los que bajan la resistencia a la insulina, ¿no? Ahí tenemos las glitazonas y las biguanidas, cuyo representante más conocido de las biguanidas es la metformina, ¿no? La metformina. Ya está, las glitazonas, ¿no? Pioglitazona, rosiglitazona, y las biguanidas, que viene a ser la metformina. Esos son los dos llamados sensibilizadores, ¿no? Y generalmente estos dos se combinan. Cuando tú tienes un paciente diabético obeso, ¿con qué fármaco inicias? ¿Con un sensibilizador o un secretagogo? Sensibilizador, metformina. Con metformina inicias cuando es diabético obeso. Si es un diabético que está con peso normal, ahí inicias con el secretagogo, sulfonilureas. Y si está desnutrido, bajo de peso, complicado, insulina, de frente de insulina, ¿no? Muy bien, entonces por eso tienen que conocer estos dos grupos, ¿no? Vamos a ir detallando, pero ya más o menos están viendo ahí la función que tienen de forma general. Ya está. Los demás, estos son la base. Estos dos son la base del tratamiento. Tú corriges la secreción y corriges la resistencia a la insulina, porque esos son los dos grandes problemas en el paciente diabético. En el paciente diabético está alterada la secreción de insulina y hay insulina resistencia. En el diabético tipo 2, que es el más frecuente, ¿no? En el 1 es que no hay insulina y ahí le tienes que dar insulina. En el 1 no hay problema, es darle insulina. El 2 es el problema, porque está ahí alterado la secreción y la resistencia. Luego los demás son complementarios. Por ejemplo, este de acá, hemos dicho inhibidor
de la DPP4, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Potenciar el efecto incretina, inhibidor del dipeptidilpeptidasa tipo 4, ¿no? Y ahí habíamos hablado de la sitagliptina. Ese es su representante, ¿no? La sitagliptina. Es un inhibidor de la DPP4, con lo cual se potencia el efecto incretina y por lo tanto es un secretagogo, pero alternativa. Los secretagogos de base son las sulfonilureas y las meglitinidas. Esos son los secretagogos de base. ¿Cuándo vas a iniciar sulfonilurea? Cuando tienes al paciente diabético con peso normal. ¿Cuándo prefieres meglitinidas? Cuando el paciente diabético tiene la llamada hiperglicemia postprandial. Y cuando utilizas el potenciador del efecto incretina, es como complemento, nunca se da solo esto de acá, es como complemento para apoyar. Y también es un secretagogo. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro que potencia el efecto incretino? Acá está, el análogo de GLP-1, el análogo del péptido similar al glucagón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Exenatide. ¿Correcto? También entonces va a ser un secretagogo, pero complementario, ¿no? Complementario, nunca solo. El análogo de GLP-1, exenatide. Este se da por vía subcutánea, ¿no? Exenatide se da por vía subcutánea. En cambio, la sitagliptina sí puede dar por vía oral. ¿No? Sitagliptina se da por vía oral. En cambio, la exenatide se da por vía subcutánea, como la insulina. ¿Ya? Entonces, estos los que estamos hablando acá de los potenciadores del efecto incretino son secretagogos, ¿no? Y una acción adicional del exenatide, como es análogo de GLP-1, es que inhibe el vaciamiento gástrico. Ojo, ¿no? Inhibe el vaciamiento gástrico. Inhibe el vaciamiento gástrico. Con lo cual disminuye el apetito, porque al disminuir, ¿no es cierto?, el vaciamiento gástrico, el alimento se queda en el estómago y la distensión en el estómago disminuye el apetito, ¿no? Ya está. Entonces esos son los llamados secretagogos. Los sensibilizadores, les había dicho metformina cuando el paciente tiene obesidad. Te dicen diabético, obeso. También se ha probado su uso en SOP, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, para disminuir la insulina resistencia. Pues diabético, obeso, mujer con SOP, metformina es el que iniciamos, ¿no? Alternativa, las glitazonas, ¿no? Pero miren, la metformina es un sensibilizador principalmente ¿a qué nivel? A nivel del hígado, doctores. Principalmente a nivel del hígado. En cambio, las glitazonas son sensibilizadores en los otros dos tejidos u órganos blancos de la insulina, que es el músculo y el tejido adiposo. Músculo y tejido adiposo. Entonces, el gran sensibilizador a nivel hepático es la metformina. ¿Y qué hacía en el hígado la insulina? Porque es lo que hace la metformina, sensibilizar la acción de insulina en el hígado. ¿Qué hacía la insulina en el hígado? Formaba glucógeno. ¿Y qué hacía con la gluconogénesis? Lo bloqueaba, ¿no? Bloquea la gluconeogénesis. Esas funciones importantes, ¿no? Y las glitazonas son sensibilizadores en el tejido adiposo y en el músculo, ¿no? Muy bien, en el caso de la metformina, aparte de sensibilizar a nivel del hígado, también sensibiliza a nivel del músculo, también tiene acción a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de glucosa, de carbohidratos a nivel intestinal.
es de menor importancia porque su principal función es a nivel hepático, ¿verdad? Pero también se dice, como están viendo acá en el esquema, que tiene función también a nivel del intestino. El que tiene más función a nivel intestinal, porque va a bloquear a las enzimas que digieren los carbohidratos, están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, con lo cual disminuyen la absorción de glucosa, disminuyen la digestión de la amilasa, ¿no? Entonces ahí están los inhibidores de la alfa-glucosa, donde está la acarbosa inhibitol. Acarbosa inhibitol. La carbosa y el inhibitol inhiben a las enzimas del tubo digestivo, ¿no? Que en este caso vienen a ser las alfa-glucosidasas, y la amilasa pancreática también se inhibe, ¿no? Y la amilasa pancreática. Entonces lo que hacen, como pueden ver, es disminuir la absorción de glucosa. Por eso se utilizan en qué casos, también en la hiperglicemia postprandial, igual que las meglitimidas, hiperglicemia postprandial, ¿no? Hiperglicemia postprandial. Muy bien. Y luego tenemos el riñón. Estos son uno de los antidiabéticos también que aparecieron, ¿no es cierto? Las famosas gliflocinas, que son los llamados, ¿no?, inhibidores de la CGLT2. ¿Se acuerdan de la CGLT2? Era el que hacía transporte activo secundario, ¿no? Glucosa con sodio en el riñón para reabsorber. Las famosas gliflocinas, ¿no? Y estas de acá, ¿no es cierto?, inhiben a este transportador del riñón, la CGLT2, con lo cual inhiben la reabsorción de glucosa, ¿no?, en el túbulo contorneo proximal, porque es ahí donde se absorbe, ¿no? Inhiben la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneo proximal. Entonces, la glucosa se empieza a perder por la orina, ¿no? Por eso, ¿cuál es su efecto adverso de estos fármacos? Aumenta el riesgo de infección urinaria, porque aparece glucosuria, como en la gestante, ¿no? Glucosuria, con lo cual aumenta el riesgo de infección de tracto urinario, ¿no? Muy bien. Y también tenemos finalmente este fármaco de acá, que es el análogo de amilina. La amilina también es una proteína, ¿verdad?, formada en los islotes de Langerhans, que disminuye la secreción de glucagón. O sea, siempre nos preocupábamos por la insulina. Hay que mejorar la función de la insulina, pero nos olvidábamos del glucagón, que era el principal regulador, ¿no? Entonces el análogo de amilina disminuye la secreción de glucagón, ¿no? El representante es la llamada pramlintida. Pramlintida es el análogo de amilina. Y lo que hace es disminuir la secreción del glucagón. Se comporta algo así como la somatostatina, ¿verdad? Disminuye la secreción, en este caso, del glucagón, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de los más importantes, que son los secretagogos, sulfonilureas. Vamos a hablar de la metformina, de las glitazonas, de los inhibidores de la CGLT2, ¿no?, que son unos fármacos interesantes que cada vez se está descubriendo más funciones, ¿no? Y los otros, básicamente, como les he mencionado, son complementarios, ¿no? Por ahí algún dato adicional de acá de la sitagliptina: producen dispepsia como reacción adversa, y en el caso del exenatide, ojo, puede producir pancreatitis, ¿eh?
exenatide puede producir pancreatitis como reacción adversa. Sitagliptina, dispepsia. En el caso de la carbosa y el militol, les había dicho, se utiliza en hiperglicemia postprandial, ¿no? De la carbosa y el militol se utilizan en hiperglicemia postprandial, producen flatulencias, ¿no? Porque disminuyen la absorción de glucosa en el intestino. Entonces generan flatulencias, están contraindicados en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Si el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, está contraindicado los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? De la alfa-glucosidasa. Muy bien, entonces de los demás sí vamos a ir comentando, ¿no? En este caso, miren, vamos a hablar acá de las sulfonilureas, que como les había comentado es un secretagogo, porque aumenta la secreción de insulina, corrige la fase 1 de la secreción de insulina. Miren, acá tienen las generaciones. Primera generación, este es el que tiene más tiempo de vida media y es el que genera más reacciones adversas también, ¿no? La clorpropamida produce CIJATA, una reacción adversa de la clorpropamida es que produce CIJATA, secreción inadecuada de ADH, y es el que tiene mayor tiempo de vida media, por eso es muy tóxico. En realidad no se utiliza, ¿no? Simplemente para ver por generaciones. También está la tolazanida, tolbutamida, estos son de primera generación, que ya casi no se utilizan. Los que más se utilizan son los de segunda y tercera, ¿no? En la segunda generación tenemos glipizida, gliburida, y acá faltó glibenclamida, ¿no? La famosa glibenclamida, eso es una sulfonilurea de segunda generación. Y de tercera, glimepirida, ¿no? Glimepirida. Muy bien. A nivel farmacocinético, las sulfonilureas tienen alta unión a proteínas plasmáticas, se unen bastante a la albúmina, ¿no? Tienen metabolismo hepático y tienen eliminación renal. Por eso que si el paciente tiene falla hepática o falla renal severa, ya no puedes utilizar sulfonilureas, ¿no? Cuando el paciente diabético tiene falla hepática o falla renal severa, ya no se puede utilizar sulfonilureas, porque las sulfonilureas se metabolizan en el hígado y se eliminan a través de la orina, tienen eliminación renal, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Farmacodinámico, ¿no? Mecanismo de acción. Es lo que les había comentado. Acá está su blanco terapéutico, el canal de potasio. ¿Qué hacen con el canal de potasio? Lo bloquean. Ahí está el signo negativo, que significa bloqueo, ¿no? Bloquean el canal de potasio, y al bloquear el canal de potasio, ¿qué se producía? Despolarización de la membrana, ¿no? Se despolariza la membrana, ¿y quién se abre? El canal de calcio. Al abrirse el canal de calcio, ingresa el calcio, aumenta intracelularmente el calcio, y el calcio va a favorecer lo que estamos viendo acá, que hemos visto en fisiología, la salida de insulina preformada, con lo cual aumenta la secreción de insulina, ¿no? La fase 1 de la secreción de insulina, que es la insulina preformada. ¿Dónde estamos? En la célula beta del páncreas. Recuerden, esta es la célula beta del páncreas, ¿no? Cuando te digo el mecanismo de acción de las sulfonilureas, en la célula beta del páncreas bloquea el canal de potasio, eso despolariza la membrana, abre el canal de calcio, y el calcio hace la exocitosis de los gránulos que almacenaban insulina, ¿no? Almacenaban insulina. Ese es el mecanismo de acción de las sulfonilureas. ¿Cuál es su principal reacción adversa? La principal reacción adversa de las sulfonilureas es que producen hipoglicemia. Ese es el principal problema. Producen hipoglicemia y puede ser grave, sobre todo cuando se potencia su efecto, ¿no?
con otros secretagogos como la insulina, ¿no? La insulina potencia más el efecto de la hipoglicemia, ¿correcto? Los beta bloqueadores, mucho cuidado en la interacción entre los antidiabéticos con los beta block, porque los beta block potencian el efecto hipoglicemiante, ¿no? Pasa algo interesante con los beta block. Cuando tú utilizas beta block en un paciente, el beta block le puede producir hiperglicemia. Es por eso que el beta block, ojo, puede producir diabetes a largo plazo. El uso crónico de beta block puede producir diabetes. Pero cuando tú combinas beta block con un antidiabético, el beta block potencia el efecto hipoglicemiante. Por eso tú vas a ver en los beta block, ¿no? Cuando vemos en los libros de farmacología, tú pones el beta block, produce hiperglicemia y también hipoglicemia. ¿Cómo así? El beta block, su uso produce hiperglicemia y produce hipoglicemia cuando se utiliza antidiabéticos, porque lo que hace el beta block es potenciar el efecto antidiabético. Eso es lo que hace el beta block, potencia el efecto antidiabético y ahí produce hipoglicemia. Por eso mucho cuidado con cuando el paciente está tomando un cierto glibenclamida o las sulfonilureas y le agregamos beta block, ahí podemos potenciar el efecto hipoglicémico, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta eso. Por eso les estoy colocando acá mucho cuidado en la insulina, beta block, porque potencian el efecto hipoglicemiante. ¿Y cuándo lo utilizamos? Habíamos dicho, ¿ya? ¿Cuándo los vamos a indicar? Las sulfonilureas lo utilizamos en el diabético que tiene normopeso, diabético tipo 2 con normopeso, ahí lo vamos a utilizar. Diabético tipo 2 con normopeso. O complemento del uso de la metformina. O sea, le has iniciado al paciente metformina y cuando quieres complementar el efecto, le agregas unas sulfonilureas, ¿no? Por eso generalmente comienza así el tratamiento, le damos metformina, luego le agregamos unas sulfonilureas. Contraindicado en falla hepática, contraindicado en falla renal, contraindicado en el embarazo, ¿no? O cuando el paciente tiene complicaciones agudas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? La cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, ¿no? La cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Entonces, cuando tiene falla hepática, falla renal severa, embarazo, complicaciones agudas, ahí ya no puedes utilizar sulfonilureas. Muy bien. Estos dos importantes son los llamados sensibilizadores de la insulina, ¿no? Son los que, o sea, disminuyen la resistencia a la insulina. Las biguanidas y las tiazolidinidionas, o más conocidas con el nombre de glitazonas simplemente, ¿no? Glitazonas, ¿no? Son esos dos grupos, los sensibilizadores de insulina. En la biguanida hemos dicho el representante es la metformina, ¿no? La metformina, cuyo principal efecto es a nivel del hígado. Ahí tienes que recordarte, el principal efecto de la metformina es sensibilizador a nivel hepático. ¿Y qué hace a nivel hepático? Esta es su principal función: bloquea la gluconeogénesis hepática. Bloquea la gluconeogénesis hepática. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, bloquea la gluconeogénesis y también va a inhibir la producción de cuerpos cetónicos, ¿correcto? O sea, no solo inhibe la producción de glucosa por parte del hígado, ¿no?
inhibe la producción de glucosa por parte del hígado, sino también inhibe la producción de cuerpos cetónicos, y eso es muy importante también, ¿no? Inhibe la producción de glucosa y también inhibe la producción de cuerpos cetónicos. Eso es lo que hace la metformina, ¿no? También tiene efecto sensibilizador a nivel del músculo, porque aumenta la captación de la glucosa por el músculo, ya que aumenta la expresión del GLUT4 y de esa manera aumenta la captación de glucosa en el músculo. ¿Y en qué se va a convertir la glucosa en el músculo? A glucógeno, ¿no? A glucógeno. También les había comentado que tiene efecto a nivel intestinal, inhibiendo la absorción de glucosa, como la carbosa, como el militol, ¿no? Inhibe la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no? Entonces ahí están las tres funciones importantes de la metformina, pero esta es la más importante, ¿eh? Bloquear, inhibir la gluconeogénesis hepática y de paso los cuerpos cetónicos, ¿no? O sea, por eso es el principal sensibilizador a nivel hepático. Luego aumenta la captación de glucosa en el músculo para formar glucógeno y va a inhibir la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no? Esa es la función entonces de la metformina. La metformina tiene buena biodisponibilidad, no tiene metabolismo hepático. Ojo, la metformina no se metaboliza, tiene eliminación renal, eso sí, pero no sufre metabolismo. No sufre metabolismo hepático y tiene eliminación renal. ¿Cuál es su reacción adversa más frecuente? Gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Náuseas, vómitos, diarrea. Esa es su reacción adversa más frecuente. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. La más severa, acidosis láctica. Esa es la más severa, acidosis láctica. Y también produce mala absorción de vitamina B12, ¿no? La metformina puede producir, al igual que el omeprazol, mala absorción de B12, produciendo anemia megaloblástica. Muy bien, ese es entonces sus lo que vienen a ser sus reacciones adversas, ¿eh? Gastrointestinales las más frecuentes, náuseas, vómitos, diarrea, acidosis láctica la más grave y mala absorción de vitamina B12, ¿no? ¿En qué casos vamos a indicar la metformina? En el diabético tipo 2 con obesidad. Es el primero que empleamos cuando el paciente diabético tiene obesidad. Mujer con síndrome de ovario poliquístico, para bajar la insulina resistencia, ¿no? Ahí entra de elección la metformina. Diabético con obesidad, mujer con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ya está probado su uso en el embarazo, ¿ya? Porque la metformina es categoría B de la FDA. Por lo tanto, puede utilizarse, no es el de elección, puede utilizarse. Sulfonilureas no, en el embarazo no. Metformina sí puede usarse, porque es categoría B de la FDA. ¿En qué casos está contraindicado la metformina? Nuevamente, complicaciones agudas, si tiene falla renal severa, si hace complicaciones agudas, y cuando hace complicaciones cardiorrespiratorias, es decir, cualquier condición de hipoxia. Si les dicen un paciente con falla cardíaca descompensada, un paciente con insuficiencia respiratoria, un paciente chocado, séptico, en esos pacientes no pueden utilizar metformina, porque en esos pacientes que tienen hipoxia por falla cardiorrespiratoria, la acidosis láctica aumenta el riesgo. La acidosis láctica es una complicación rara, pero grave, pero cuando aumenta su incidencia, cuando el paciente está en hipoxia. Por
Por eso, cuando el paciente, si está chocado, está séptico, está con falla respiratoria, en esos casos no se debe utilizar la metformina, ¿no? Luego tenemos estos fármacos que son las glitazonas, ¿no? También llamadas así, tiazolidinedionas, donde está la pioglitazona y la rosiglitazona, que ya en general se ha retirado. Hoy tenemos la pioglitazona, que es el representante. Miren, ¿dónde actúan estos fármacos? Actúan en un receptor, ¿no? Que les pueden preguntar, ahí está el nombre, las iniciales en inglés, ¿no? Se llama receptor activador de la proliferación de peroxisomas, o PEPAR simplemente, ¿no? PEPAR, receptor activador de proliferación de peroxisomas, llamado PEPAR. ¿Qué fracción o qué subunidad? Gamma, ¿ya? La subunidad gamma. Porque hay otra subunidad de los PEPAR, que es la subunidad alfa. ¿Alguien sabe qué fármacos actúan en el PEPAR alfa? Es en dislipidemias. Los fibratos, el genfibrosilo, trabaja en el PEPAR alfa, pero las glitazonas trabajan en el PEPAR gamma. PEPAR gamma. Estos receptores están en el tejido adiposo, ¿no? Es por eso que las glitazonas son buenos sensibilizadores a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo y también en parte a nivel del hígado, pero principalmente tejido adiposo y tejido muscular, porque en el hígado era la metformina, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, las glitazonas, a través de este receptor nuclear, que es PEPAR gamma, lo que va a hacer es esto de acá: inhibir la degradación de tejido graso, o sea, inhibe la lipólisis, y al inhibir la lipólisis disminuye los ácidos grasos libres, aumenta la formación de triglicéridos, ¿no? Disminuye la lipólisis, como les mencionaba, y disminuye los ácidos grasos libres, ¿no? A nivel del músculo, ¿no? A nivel del músculo va a disminuir también la proteólisis y va a aumentar la captación de glucosa a nivel del músculo, ¿no? Aumenta la captación de glucosa para formar glucógeno, sintetiza proteínas. Eso es lo que va a hacer a nivel muscular, ¿no? Y también disminuye la producción de glucosa a nivel hepático, ¿no? O sea, todas las funciones de la insulina, pero a nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido muscular, con lo cual bajan la glicemia en la sangre, ¿no? Bajan la glicemia en la sangre. Entonces, tejido adiposo y músculo. En el tejido adiposo disminuye la lipólisis, con lo cual hay menos ácidos grasos libres. Y en el músculo aumenta la captación de glucosa para formar glucógeno. Entonces, básicamente hace eso, sensibilizar la función de la insulina a nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido muscular. Acá sí hay una reacción adversa importante que deben recordar, que es la producción de edemas, ¿no? Las glitazonas producen edemas. Es por eso que están contraindicadas, ojo, están contraindicadas en paciente con falla cardíaca, paciente con falla hepática, porque son hepatotóxicas también, ¿no? Al igual que los fibratos, son hepatotóxicos, producen edemas, por eso están contraindicados en falla cardíaca, falla hepática y cáncer de vejiga. Ojo, porque se ha demostrado que la pioglitazona aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, ¿no? Por eso, si el paciente tiene antecedente de cáncer de vejiga, ahí está contraindicado el uso de glitazonas, ¿no? El uso de glitazonas.
Entonces, esas son las reacciones adversas que ven. Hepatotóxicas forman edemas, por eso están contraindicadas en falla cardíaca, falla hepática y aumentan el riesgo de cáncer de vejiga, ¿no? Ya está. Eso es entonces con respecto a las glitazonas. Y luego tenemos acá el otro grupo que les había comentado, que son los inhibidores de la CGLT2, ¿no? Que está, como habíamos dicho, el CGLT2 está principalmente a nivel del riñón. Acá pasa algo especial, ¿no? O sea, miren, si nosotros vemos en el riñón qué es lo que predomina, acá está, miren, el glomérulo, acá está el túbulo contorneo proximal y acá está el túbulo distal, ¿verdad? Y en el túbulo contorneado proximal, que es donde más se reabsorbe la glucosa, ¿no? Recuerden, el proximal es el que reabsorbe, el distal es el que secreta. Entonces, miren qué predomina en el túbulo contorneado proximal, el CGLT2, ahí lo están viendo, ¿no? El CGLT2. Porque en el túbulo distal, ojo, hay CGLT1, ¿no? Este que estaba en el intestino, el CGLT1, también está en el riñón, pero en menor cantidad, pero en la parte distal, ¿no? En la parte distal. Entonces, en realidad, en el riñón tenemos los dos, el CGLT1 y el CGLT2, pero ¿por qué siempre hablamos del 2? Porque es el que más predomina, ahí lo estáis viendo, es el que más predomina en el túbulo contorneado proximal. Por eso el blanco terapéutico es este. Damos un inhibidor, ahí está el rojito, es el inhibidor del CGLT2, con lo cual se inhibe, se bloquea la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Ese es el efecto de estos fármacos, ¿no? Las llamadas gliflocinas. Se bloquea la reabsorción de glucosa. ¿A qué nivel? Túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado proximal está la dapagliflozina y la empagliflozina, ¿no? Son los inhibidores del CGLT2 que predominan en el túbulo contorneado proximal. Con ellos se inhibe, como estás viendo acá, la absorción de glucosa, entonces la glucosa se queda en la orina, por eso aparece esto, bastante glucosuria, bastante glucosuria. Por eso la reacción adversa de estos fármacos es bajan la función renal, ojo, disminuyen la tasa de filtración glomerular y aumentan el riesgo de ITU, aumenta el riesgo de infección de tracto urinarios, ¿no? Aumenta el riesgo de infección de tracto urinario. Entonces baja la función renal y aumentan el riesgo de infección de tracto urinario. ¿Cuándo damos estas gliflocinas? En el paciente diabético, ¿correcto? En el paciente diabético que tiene factores de riesgo cardiovasculares. Factores de riesgo cardiovasculares. Paciente con cardiopatía isquémica, paciente con, en este caso, falla cardíaca. O sea, este paciente que tiene mal pronóstico cardiovascular, en esos pacientes diabéticos con mal pronóstico cardiovascular, estos vienen como fármacos en los cuales podemos emplear en ese tipo de pacientes, los que tienen mal pronóstico cardiovascular, ¿no? Incluso ya también se ha demostrado, ojo, su efecto en los pacientes que tienen falla cardíaca sin tener diabetes. Tú puedes utilizar estos fármacos en el paciente con falla cardíaca, como los IECAS, sin tener diabetes. Ya hay un estudio que ha demostrado su eficacia de este de acá, de la dapagliflozina, ¿no? Porque la dapagliflozina nace para el paciente diabético con falla cardíaca. Ahí lo ven. Pero el estudio también se utilizó en pacientes con falla cardíaca sin diabetes. Y también les mejoraba el pronóstico, les bajaba la mortalidad, igual que los IECAS, igual que los ARA2.
Ojo, por eso de acá a algunos años, si hay otros estudios que avalan su eficacia, van a ver que estos fármacos, ¿no?, se van a utilizar en pacientes con falla cardíaca, sin necesidad de tener diabetes, ¿no? Muy bien, entonces ese paciente que tiene mal pronóstico cardiovascular diabético, ahí entran estos fármacos, ¿no?, porque le mejoran su perfil cardiovascular, mejoran el perfil lipídico también, ¿no?, mejoran el perfil lipídico, aumentan la fracción de eyección, ¿no?, por eso van bien los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no?, porque mejoran la fracción de eyección.